Vamos a ver ahora un tema que está de plena actualidad y de hecho es un tema que aunque lo contamos todos los años, pues justamente en este momento en que estamos en una pandemia hay que hacer algunos matices y algunas actualizaciones, como veremos a continuación. Es el tema de riesgos biológicos. Riesgos biológicos, lógicamente, como es en esta asignatura, en el ámbito laboral, aunque esto trasciende ya del ámbito laboral, pero también como estamos viendo en todos los medios de comunicación, pues el ámbito laboral es un lugar de especial riesgo y de especial exposición para la gente que provoca la pandemia en la que nos encontramos. Eh, Hay que tener claro cuál es el concepto de riesgo biológico, tener una idea de los diferentes tipos de agentes biológicos que nos podemos encontrar, cuáles actividades son de más riesgo, cómo se evalúa y conocer algo acerca de estrategias preventivas generales. Conocemos o definimos como riesgo biológico a la posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades y que están motivadas por la actividad laboral, es decir, el riesgo al que está sometido un trabajador por estar expuesto a algo que contenga un material biológico o porque puedan serle inoculados microorganismos patógenos o puedan ser contagiado por esos microorganismos patógenos a partir de diferentes fuentes, cultivos, sangre o hemoderivados, fluidos corporales, alimentos, aguas, humidificadores, aerosoles, etcétera. Es decir, exposición desde el punto de vista laboral por el hecho de trabajar en algún lugar a agentes biológicos. Y un agente biológico es toda aquella entidad microbiológica que puede tener estructura celular o incluso puede ser inferior, pero que pueda ser capaz de reproducirse o de transferir material genético y que pueda originar por sí mismo o por productos elaborados por él, como toxinas, cualquier tipo de infección, de alergia o de toxicidad. Estamos en un momento en que ahora todos tenemos una sobreinformación acerca de gérmenes, de virus, de carga viral, de reproducción, de contagio, pero, pero antes de la pandemia esto venía existiendo ya, no con esta intensidad ni con estas características tan graves, pero todo esto existía. Hay diferentes grupos de agentes biológicos. Los más conocidos son las bacterias y los virus. Ahí tenéis algún pequeño ejemplo. En el caso de los virus, como veis, se ha añadido el COVID-19, que es este coronavirus que tenemos ahora presente en nuestra sociedad. Bacterias hay innumerables bacterias. Otros organismos que en un principio se clasificaban como bacterias, pero luego se vieron que constituían una entidad aparte, que son las rickettsias. La enfermedad más conocida que provocan las riquecias es la enfermedad de Lyme. O los parásitos también de enorme difusión. Uno de los también más conocidos, el paludismo o malaria, que está muy extendido en África, pero no solo allí, pero hay muchísimos parásitos. Los hongos también pueden provocar enfermedades algunas veces muy graves, algunos de ellos, o un ejemplo, el histoplasma, provoca la histoplasmosis. Otros elementos, como por ejemplo los priones. Los priones son microorganismos conocidos recientemente, son estructuras inferiores en cuanto a su composición, pero pueden reproducirse y pueden originar enfermedades tan graves como otra que provocó una crisis de salud pública también importante en cuanto al impacto mediático, pero no, por supuesto, en cuanto a su alcance, como fue la enfermedad de las vacas locas, que es una variante de una enfermedad que ya se conocía, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. O, por ejemplo, organismos modificados genéticamente, como el virus de la hepatitis B modificado, o incluso algunos cultivos celulares que se utilizan en investigación, pero que pueden provocar también infecciones. En resumen, los más relevantes, los más conocidos, las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Esos son los más habituales en nuestro medio. Es muy importante, como también bien sabéis y bien estáis ahora oyendo, cuál es la vía de entrada de los microorganismos. En el caso del COVID-19 se ha estado barajando desde un principio cómo se contagia. Se contagia a través de la vía respiratoria, se contagia también por vía oral, incluso se llegó a plantear si se podía transmitir a través de heces,
si se podía transmitir por la piel. Bueno, las vías de entrada de los microorganismos pueden ser múltiples y hay varias. Una de ellas, la vía dérmica, a través sobre todo de lesiones y roturas de la piel. La piel íntegra también a veces puede tener algún contagio, pero es mucho más raro, porque la piel íntegra es una barrera bastante potente a la hora de prevenir contagios. Normalmente cuando es por piel suele ser a través de piel no íntegra, en heridas, en lesiones, roturas, erosiones, etcétera, en las que hay fundamentalmente sangre. Otra es la vía de las mucosas. Aquí pone la vía ocular, pero no es la única. Lo que pasa es que las mucosas, ya hemos hablado creo en alguna ocasión, de ellas son epitelios como revestimientos de piel, pero especializados y más débiles, como por ejemplo el recubrimiento interior de la boca o la mucosa que tenemos por debajo de los párpados o las mucosas nasales. Por lo tanto, las mucosas también pueden ser vías de entrada. La tercera vía que tenemos aquí es la vía parenteral, es decir, la introducción directa del microorganismo en el interior de nuestro cuerpo, a través de un pinchazo o si ya se hace de forma deliberada con una inyección o a través de una mordedura, de cortes, de erosiones, también se podría inocular directamente en el interior del torrente sanguíneo el microorganismo en cuestión. Luego tenemos la vía digestiva, que habitualmente si se produce es por error, porque nadie ingiere, nadie se come, nadie se bebe nada que sepa que está contaminado. Se puede hacer en el medio de trabajo, pues por traspasar líquidos de un recipiente a otro, aunque esto ya casi no pasa porque las pipetas ya no son de aspirado, sino que son con mecanismos en los que no hay que aspirar. Pero bueno, también se puede producir al comer o beber en el lugar de trabajo, que se produzca una contaminación. Como digo, esto es una vía no muy habitual, ojo, en el entorno laboral, en el ambiente laboral. Y luego tenemos la vía respiratoria, la inhalación. La inhalación de microorganismos que pueden estar incluidos en aerosoles dentro de nuestro medio de trabajo. Esos aerosoles pueden ser producidos por centrifugación, por agitación de tubos o, por ejemplo, por aspiración de secreciones en los hospitales, por la tos, estornudos. Más de actualidad es imposible que esté cuando parece que la principal vía de transmisión del COVID-19 es la inhalación de aerosoles que contienen el virus. Por lo tanto, es muy importante en la actualidad. Y como veis ahí, y esto siempre ha sido así, no solo ahora, la vía respiratoria es la vía de mayor probabilidad de acceso de los microorganismos al cuerpo en la exposición de tipo laboral. Por lo tanto, diferentes vías. Puede haber más, seguro, si lo pensamos, pero la más habitual, la más importante, la que más hay que tener en cuenta es la vía respiratoria. El mecanismo de infección también es muy importante, como lo podemos ver, todo el mundo especula con cómo se produce la infección, de dónde ha salido la infección, cómo se transmite. Bueno, pues los focos de infecciones pueden ser muy diversos. El más común, el más evidente, son las personas enfermas. Como está pasando en nuestra pandemia, la mayoría, la principal fuente de infección, creemos que son las personas enfermas. Pero si habéis leído y habéis escuchado, muchas informaciones hablan de una posible masa enorme de portadores asintomáticos que tienen la infección del COVID-19, pero no tienen ningún tipo de síntomas ni de signos, por lo tanto no saben que lo tienen, pero sí son transmisores. Este concepto no es de ahora, se conoce como portadores sanos, personas que aparentemente están sanas, pero que pueden producir la transmisión del microorganismo. Además de los pacientes, de las personas enfermas, hay otras fuentes de infección menos comunes, las muestras biológicas. Si se guardan muestras biológicas infectadas por determinados microorganismos y no se custodian adecuadamente o no están almacenadas con las medidas de seguridad que requieren, también se puede producir. Y luego están los animales. También esto está ahora mismo en plena vigencia, cuando estamos buscando cuál ha sido el animal en el que se cree que se ha originado el foco de neumonías por COVID-19 en un principio en China.
Se ha barajado que si unos mariscos en un mercado ilegal, que luego fue el murciélago, luego el pangolín, en fin, hay muchas posibilidades. En el caso del anterior coronavirus, hace 20 años, que se conoció que producía el SARS, pues era un animal que también había en China, que era la civeta. La exposición en el ámbito laboral no es tan habitual como en los animales, pero podría suceder. Podría suceder que fueran los animales los que en el ámbito laboral contagien la enfermedad a los humanos. Las vías de transmisión, hemos hablado de mecanismos de entrada, pero hay diferentes vías de transmisión. También la más habitual es el contacto cercano, el contacto físico o muy cercano cuando se trata de inhalación. Y de ahí vamos al siguiente, la tos y la transmisión aérea. Si no es por contacto con las manos, ahora se hace especial hincapié, como ya sabéis, en el lavado de manos, puede ser a través de inhalación del microorganismo o de partículas de aerosoles que contengan el microorganismo. También puede transmitirse a través de fómites, que son objetos que se comparten o se contaminan por una persona y luego lo coge otra y entonces pues se produce esa transmisión de persona a persona con intermediación de esos fómites. O por vectores, que también es una forma de transmisión de enfermedades infecciosas tradicional, que haya determinados animales que sirvan de vector, de cadena de transmisión de la infección. Por lo tanto, estamos tratando de responder a de dónde viene el agente biológico y también a qué medios usa para llegar al trabajador que está expuesto. ¿Y cómo penetra el interior del trabajador? Pues de esto ya hemos hablado. A través de la piel íntegra puede pasar, a través de lesiones como dermatitis, eczemas, heridas, pinchazos, incluso a través de picaduras que estén pues, luego con lesiones de rascado o de mordeduras o las mucosas que no son la piel tan dura o bien por vía digestiva o respiratoria. Todo esto, que ahora estamos tan interesados en ello, en ver cómo se produce exactamente, esto es habitual cuando se produce cualquier tipo de exposición a riesgos biológicos. Hay que conocer perfectamente cuáles son las posibles fuentes del microorganismo, cómo se transmite, por qué medio y cómo llega al interior del organismo para provocar esa enfermedad. Los efectos que los microorganismos tienen sobre la salud son variados. El más importante es el efecto infeccioso. Los microorganismos entran, colonizan al individuo, invaden, se multiplican y se diseminan habitualmente por el torrente sanguíneo y originan las diferentes fases de la enfermedad. No todos los microorganismos provocan los mismos daños. Algunos provocan, como el COVID-19, daños fundamentalmente en el aparato respiratorio. Otros producen daño en el hígado. Otros producen daño en el sistema nervioso. Depende de cada uno. Además de los efectos infecciosos, podemos hablar de efectos tóxicos, considerando que hay microorganismos que en vez de infectar directamente, elaboran toxinas que son las que provocan la enfermedad. Pueden ser endotoxinas, que forman parte de la pared celular, en este caso de las bacterias, o bien exotoxinas, que son directamente liberadas y que atacan a diferentes tipos de células en función del microorganismo del que estemos hablando. Pueden provocar también efectos alérgicos, como aquellos provocados por esporas, provocando rinitis, conjuntivitis, o pueden tener también efectos más importantes en cuanto a salud, como por ejemplo efectos cancerígenos, la exposición a determinados microorganismos, en particular de virus, pueden provocar alteraciones en el feto o diferentes tipos de tumores. Un ejemplo muy conocido pues, es el de la asociación que hay entre el papilomavirus y el cáncer de cuello uterino. O también se sabe que hay asociación entre los virus de las hepatitis víricas, sobre todo B y D, con el desarrollo de un hepatocarcinoma o cáncer de hígado años más tarde. Por lo tanto, los efectos son muy variados. Los agentes biológicos, además de su clasificación taxonómica, según el tipo que sean, se pueden clasificar en función de diferentes riesgos, de su contagiosidad, que es el riesgo de propagación a la colectividad,
también de su patogenicidad, de su capacidad de infectar, porque también hay gérmenes que pueden ser muy contagiosos, pero poco infectivos, y que el contagio no sea efectivo. Su peligrosidad, pues también es muy importante en función del cuadro que provoquen. Si hay un germen muy contagioso, muy infectivo, pero el cuadro que provoca es leve, como mucha gente hablaba al principio del COVID-19, que parecía una simple gripe, con algún caso extraordinario en ancianos, no parecía peligroso, ahora parece muy peligroso, porque hay un porcentaje no despreciable de personas que hacen unos cuadros muy malos e incluso fallecen. Y no solamente fallecen las personas ancianas. Por lo tanto, la peligrosidad es un factor muy importante a la hora de clasificar, porque también eso nos hará priorizar unas medidas u otras frente a otro tipo de amenazas. Y luego también la clasificación en función de que exista modo de prevención y sobre todo de tratar. En el caso de la pandemia por COVID-19, pues la profilaxis es conocida. La principal profilaxis es la higiene de manos, que es una de las formas de transmitir, tratar de no contagiar, sobre todo de no difundir el virus a través de las mascarillas. Y en cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento específico. Los tratamientos que hay son tratamientos de soporte, la oxigenoterapia a alta presión. Como habéis podido ver, se está experimentando con diferentes medicamentos conocidos que se utilizan para otras cosas, como la cloroquina, que es un fármaco muy antiguo que se utiliza contra la malaria. Por lo tanto, estos son algunos de los criterios que nos sirven para clasificar a los agentes biológicos en los diferentes grupos. Desde el punto de vista de la, bueno, del conocimiento, de la prevención de los riesgos biológicos, desde las instituciones públicas hay mucha documentación muy abundante acerca de la evaluación y la prevención de los riesgos biológicos. Esta portada que tenéis aquí es una portada de la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos. Está publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, perteneciente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de entonces. Ahora ya, pues, ya sabemos que no tenemos muy claro a qué ministerio pertenece. Supuestamente al de Trabajo, pero podría ser al de Seguridad Social. Este documento os lo cuelgo también en el campus virtual para que lo podáis leer. Tiene cosas que ahora resultan muy interesantes y una de ellas es la clasificación de los agentes biológicos en función de diferentes características que tienen. Y en ese Real Decreto de evaluación y prevención de riesgos biológicos, pues se habla de cuatro grupos de agentes biológicos. Primero los agentes del grupo 1. Ahora veremos esta misma definición en un cuadro un poquito más sistematizado y más fácil de ver. Los agentes del grupo 1 son aquellos en los cuales parece poco probable que haya enfermedad en el hombre. Los agentes del grupo 2 son aquellos que pueden causar enfermedad en el hombre y que pueden suponer un peligro para los trabajadores, aunque parece poco probable que se propague a la colectividad. Y existe generalmente o una profilaxis o un tratamiento eficaz. Los agentes biológicos del grupo 3 pueden causar enfermedad grave en los humanos y presentan un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de propagación a la colectividad y existiendo una profilaxis o tratamiento eficaz. Y el grupo 4 son aquellos que causan enfermedades graves en los humanos, que suponen serio peligro para los trabajadores con muchas posibilidades de propagación y sin que exista una profilaxis o tratamiento eficaz. Ahora yo os preguntaría, a la vista de todo lo que estamos viendo, leyendo, escuchando, o quien por desgracia lo esté viviendo en carnes propias, experimentando, ¿en qué grupo colocaríais al COVID-19? Parece bastante obvio que causa una enfermedad que puede ser grave en los humanos, que supone un serio riesgo para los trabajadores. Vemos que hay un elevadísimo porcentaje de trabajadores sanitarios infectados por COVID-19, que la probabilidad de propagación en la colectividad ya vemos cómo es, elevadísima. Y aquí estaría la duda, ¿existe profilaxis o tratamiento eficaz? Tratamiento parece que no, pero profilaxis en teoría sí que existe.
una profilaxis eficaz, que es el aislamiento relativo de los pacientes, el uso de equipos de protección individual. El problema que estamos teniendo nosotros en nuestro país es que esos equipos pues, no están y entonces cada uno está teniendo que tirar de la imaginación para poder protegerse como se pueda. Por lo tanto, podría estar incluido en el grupo 3. Este es el cuadro que os decía, que dice lo mismo, pero para que lo podáis ver un poco más sistematizado. Los cuatro grupos de riesgo de los agentes biológicos según el Real Decreto 664 de 1997. Y ahora fijaos en esa guía técnica que es ya de hace unos años, donde está, lógicamente no está el COVID-19 porque no existía, existe desde hace muy pocos meses, pero sí existía, lo veis en el penúltimo puesto de esa lista, el SARS, síndrome respiratorio severo, severo es en inglés una palabra, un anglicismo, es más bien síndrome respiratorio agudo grave, eh, que se clasificó como en el grupo de riesgo 2, que si recordamos parece que no era algo tan grave, con poca probabilidad de diseminarse a la población, etcétera. Y está provocado por un coronavirus. Coronavirus no hay solo uno. Los coronavirus son una familia de virus. Y el coronavirus más conocido hasta ahora era el que producía el SARS, aunque no era el único. El de ahora, pues se le ha puesto un nombre también, para no llamarlo solo el coronavirus, porque hay muchos, y se le llama COVID-19. Pero fijaos cómo es, vaya, lo veo muy probable que es toda esta documentación y toda esta reglamentación tenga que ser revisada. Seguro porque va a haber que añadir el COVID-19, particularmente en exposición de entorno laboral sanitario. Y estoy casi seguro de que salvo que cambien mucho las cosas, pues va a tener que estar clasificado como riesgo como mínimo 3 o incluso 4. Por eso queremos decir que aunque ahí veis un montón de agentes, la fiebre hemorrágica, la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, hubo un caso hace poco y en África siempre se está en alerta, hepatitis, el VIH, en fin, muchas cosas. Pues está el SARS. Y habrá que incluir, sin duda, el COVID-19 en cuanto se pueda hacer una reedición o una revisión de esta documentación. Bien, aquí tenéis resumido esos cuatro grupos con algunos ejemplos de los que hemos comentado. Grupo 2, gemelosis, aspergilosis, son exactamente las mismas características que hemos dicho antes, ¿no? Y aquí en el grupo 3 podríamos pensar en colocar al, al COVID-19 siempre que consideremos que existe una profilaxis o un tratamiento o las dos cosas que son efectivos. Si no, pues tendremos que clasificarlo pues como se clasificaba al ébola, en el grupo 4 de máximo riesgo, enfermedad grave, serio peligro para trabajadores, mucha propagación y no hay profilaxis o tratamiento. Parece que seguramente el grupo 3 sería el más adecuado. Aquí os muestro un documento que se va actualizando. Fijaos que es del mismo día en que estoy ahora grabando esta clase, 6 de abril, que está también editado por, en este caso, el Ministerio de Trabajo y por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es sobre prevención de riesgos laborales hablando del COVID-19 y lo titula como un compendio no exhaustivo de fuentes de información. Claro, todo el mundo está ahora centrado y focalizado en el COVID-19, pero pues cada uno tiene que actuar en su entorno. En el entorno laboral es este instituto el que tiene que intervenir y tiene que intervenir de muchas maneras, entre las cuales está proporcionar información precisa, veraz, ahora que estamos en la época de las fake news, de los bulos, y sobre todo actualizada. Como vemos que por lo menos la fecha está actualizada, el resto pues habría que, hay que leerlo bien y aun leyéndolo todo bien no sabemos exactamente si tiene la máxima actualización. En esta guía, este documento que se actualiza cada muy poco tiempo, pues hay mucha información y sobre todo hay muchos enlaces a otras instituciones que tienen otra información valiosa. Pues en el caso de España, el Ministerio de Sanidad, que supuestamente es el quien tiene el liderazgo único de la gestión de la crisis, aunque luego, como veis también, todo esto es muy fluctuante, las comunidades autónomas hacen sus cosas, los ayuntamientos van por su cuenta, es un poco cómo funciona todo y se ve especialmente en este tipo de situaciones.
Fijaos que también va enlazando a usos de equipos de protección individual, a dípticos publicados anteriormente, a las mascarillas, ajuste facial de las mascarillas, donde también proporciona enlaces de otros países, de Reino Unido, de Francia, etcétera. Bueno, es un documento interesante, necesario y que bueno, seguramente puede mejorarse, pero está ahí para que se pueda valorar los riesgos, especialmente en el entorno laboral, de manera actualizada. Habla de, ahora todo el mundo sabemos lo que son los equipos de protección individual, los EPIs. Esto todo el mundo necesita EPIs, lógicamente, porque son los equipos que garantizan que ante una exposición a un paciente como fuente más habitual de una enfermedad causada por un microorganismo que es contagioso, el equipo de protección individual es el que debe conferir esa protección a las personas que tienen que cuidar a esos pacientes. Y es justo lo que sabemos que no está pasando, que no hay equipos de protección individual para todos los trabajadores, porque esa es la realidad que nos llega desde los centros sanitarios, por mucho que las autoridades traten de hacer ver que sí que se tienen. Los equipos de protección individual además tienen que tener una homologación, tienen que tener una conformidad de las autoridades, en este caso españolas, para que no pasen tampoco cosas como las de que se recibe material que no sirve. El caso más llamativo fue el de las pruebas diagnósticas, pero puede haber otro tipo de equipos, pues las mascarillas que no sean, que no tengan sus características particulares de conformidad con la calidad. Entonces, bueno, pues esta guía reciente habla también de los equipos de protección individual. Hay una página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que también ha abierto su espacio COVID-19 para tratar de recopilar información tanto nacional como internacional y sobre todo para establecer medidas de prevención y de reducción del riesgo en el ámbito laboral, que es de lo que se ocupa este instituto. En cuanto a las actividades con riesgo, pues son innumerables. Ahí tenéis solamente unos pocos ejemplos. Ahora, pues claro, las actividades con más riesgo son aquellas que con el COVID-19 tienen más contacto con las personas infectadas, que son lógicamente el personal sanitario, entre el cual hay miles de infectados, lo cual también dice bastante poco de nuestro sistema sanitario en este sentido. No por culpa de los sanitarios, sino por responsabilidad, más bien, más que culpa, de los gestores de este personal sanitario. Y, bueno, pues lo que hay es una altísima, un altísimo porcentaje de contagiados entre el personal sanitario. Ahí tenéis otros más, fijaos, policías, bomberos, etcétera. En laboratorios, tanto clínicos como de animales, pero en otras profesores también, agricultores, ganaderos, pescadores, etcétera. Hay muchísimas actividades que en riesgo y mucho más esto se va actualizando cuando vamos conociendo enfermedades nuevas, como es esta pandemia de COVID-2019. Sobre la evaluación, perdón, del riesgo biológico, el empleador está obligado a evaluar el riesgo biológico en aquellas actividades que impliquen la exposición, lógicamente, a agentes biológicos. Entonces, el empleador, empresario, propietario, lo que sea, está obligado a instaurar actividades para limitar la exposición de los agentes biológicos. La evaluación debe ser periódica, cada X tiempo, y debe hacerse determinando qué tipo de exposición hay, cuánto va a durar, qué intensidad tiene, para evaluar si es tolerable o no es tolerable, si hay que apartar al trabajador, sustituirle por otro, etc. Y en la medida de lo posible, la evaluación del riesgo biológico no debe hacerse por grupos homogéneos, sino más bien por puestos de trabajo. Los que están trabajadores en un puesto, ¿qué riesgo tienen con respecto a otros? Por ejemplo, aquí tenéis un cuadro para evaluación del riesgo biológico, bueno, muy, muy sencillo. Tampoco hay que aprenderse mucho más, simplemente echarle un vistazo y comprobar que se entiende lo que dice en cuanto a la evaluación del riesgo biológico. Para la evaluación de carácter básico, hay dos opciones, sobre todo principales, que son la observación. La observación, pues, uno puede estar
ir a hacer una observación visual, técnica del puesto de trabajo y ver si tiene algún tipo de escape por el que puedan salir microorganismos o sea algún tipo de tejido que puede ser contaminante, que no está bien protegido. Y también a partir de cuestionarios, habitualmente de cuestionarios que son sencillos para no marear a las personas que los contestan. En cuanto a la evaluación especializada, pues hay que conocer el agente, la naturaleza del agente, hay que conocer cuáles son, si es que existen, las recomendaciones sanitarias ya existentes previamente a que el agente ya se hubiera instaurado, ¿m? O se conociera incluso, como nos sucede ahora. Hay que tener información sobre las enfermedades que pueden ser contraídas por los trabajadores relacionadas con esa exposición. Hay que tener en cuenta los efectos potenciales y los riesgos adicionales a los que ya tienen los trabajadores habitualmente, pero sobre todo aquellos trabajadores especialmente sensibles, por el estado de salud o por lo que sea. En cuanto a las medidas de contención, bueno, pues también está muy de moda, ahora todo el mundo sabe muchísimo de todo esto. Vamos a hablar de que podemos distinguir dos tipos de medidas, las primarias y las secundarias. Las primarias tratan de confinar, palabra de moda, a los agentes biológicos en sus recipientes y en el área de trabajo y que así impidan su liberación al ambiente de trabajo y al exterior. Algunos de estos medios de contención primaria son las cabinas de seguridad biológica. Son unas cabinas como las que veis en la imagen, en las que se pueden manipular determinadas muestras biológicas con una distancia de seguridad y una protección para no inhalarla. A pesar de ello, también hay que usar equipos de protección individual. Otras medidas secundarias que permiten evitar la difusión de los microorganismos en caso de que fallen las barreras primarias. Este organigrama está en la guía técnica, en la antigua, sobre cómo tratar, cómo aplicar la actuación preventiva en función de la evaluación de riesgos. Como os digo, está dentro de esa guía técnica que también os cuelgo y que podéis consultar porque ya os digo que es bastante interesante. O, por ejemplo, indicaciones para las medidas de contención, listados exhaustivos. ¿Cuáles son las medidas de contención en determinadas situaciones, determinados microorganismos, con diferentes niveles de contención? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, como ahora veremos. En cuanto a las medidas de carácter general, como acciones preventivas, pues primero, que las superficies, a ser posible, sean fáciles de lavar. Si una superficie lisa se lava mucho mejor con algún producto desinfectante que no si tiene, pues, sea irregular o incluso con tela o, en fin, tienen que ser paredes fáciles de limpiar. A ser posible que las tuberías y las conducciones no estén empotradas, porque hacen mucho más difícil el acceso, por ejemplo, si hay que acceder a una tubería en la que se sospeche que puede haber un foco de legionelosis. Tiene que haber disponibles manuales de primeros auxilios y una ventilación adecuada, una renovación de aire adecuada. ¿Por qué? Porque la ventilación también en muchas ocasiones es fundamental para poder reducir la exposición a determinados agentes biológicos. En cuanto a la protección de los trabajadores, ¿qué os voy a decir? Es lo que estamos viendo todos los días en todos los telediarios, lo que oímos en los programas de radio, leemos en los periódicos, que los trabajadores deben tener protección y que en el caso de la pandemia de COVID-19, pues no la tienen. Primero, tratar de reducir el número de trabajadores expuestos. Pues eso ahora mismo también es difícil porque el personal sanitario es un bien muy preciado, porque no hay tantos, van cayendo y son los que pueden dar cuidados a los miles de enfermos que hay. La vacunación. En eso están trabajando medio mundo, iba a decir, en encontrar una vacuna efectiva contra este virus. Lo más importante, los equipos, la utilización y la buena utilización de los equipos de protección individual, con todo lo que eso conlleva, mascarillas, gafas, trajes, etcétera. Y no comer, beber, fumar, usar cosméticos, ni guardar alimentos ni bebidas. ¿Por qué? Porque eso puede favorecer la eclosión de gérmenes y también su transmisión. Y tenéis en la guía técnica de prevención de riesgos relacionados con agentes biológicos, donde empieza el apéndice 6 sobre equipos de protección individual contra agentes biológicos. Fijaos que todas las cosas de las que ahora sabemos muchísimo, de las mascarillas, de los EPIs, de los cuadros, todo esto estaba
ya enunciado en este documento y vaya, en muchísimos más documentos de un gran rigor científico. Ahí nos habla de los equipos de protección respiratoria, son las máscaras y las medidas máscaras filtrantes y cuenta todas sus características. Fijaos, las FP1, FFP2, FFP3, ahora todos ya casi todos sabemos qué tipo de mascarillas cada una de ellas, cuándo es útil, cuándo no es útil, o como tenéis a la derecha, las mascarillas quirúrgicas, que ya dice ahí que fundamentalmente se usan en quirófanos, no para que el que la lleva no se contagie, sino al revés, para que el que la lleva no eche nada a su alrededor que pueda resultar contagioso o generador de una enfermedad. Pues todo eso está muy bien detallado. Y para terminar vamos a hablar de manera muy general, actividades o medidas que se pueden tomar en los diferentes niveles de contención biológica. El más sencillo, el nivel de contención biológica, uno que no requiere realmente ni instrumentación, ni dispositivos especiales, ni nada. Son medidas muy generales. No aspirar, pipetear líquidos con la boca, usar siempre guantes, usar las batas y los uniformes de trabajo, lavado de manos frecuente y desinfección de superficies una vez al día. Si esto lo hiciera todo el mundo, pues probablemente la expansión del virus sería muchísimo más baja, hubiera sido muchísimo, muchísimo más baja. Pero como veis, son medidas realmente sencillas. En la contención biológica 2, ya en medidas de carácter general, hay que tener ventanas herméticamente cerradas, una buena ventilación y un autoclave. Un autoclave es un aparato que sirve para esterilizar instrumental. Y a veces, de repente, en una presión tan rápida como esta y tan elevada, pues a lo mejor no hay instrumental disponible. Hay que esterilizarlo, perdón, a través del autoclave. Como medidas especiales, pues se pueden usar cabinas de seguridad biológica, y manuales de seguridad biológica que son fundamentales a la hora de valorar los riesgos que hay en cuanto a exposición biológica. El nivel 3, con medidas de carácter general, el laboratorio debe estar separado de cualquier pasillo de libre circulación por dos puertas que no se pueden abrir simultáneamente. También hay que usar filtros de alta eficacia y, a ser posible, interfonos para la comunicación exterior. Si hay que comunicarse en persona, pues habrá que ver cómo se hace de la mejor manera, pero si se puede siempre con comunicación exterior. Y en cuanto a medidas especiales, pues igual las cabinas de seguridad biológicas, las listas de personas autorizadas, las listas de personas que pueden acceder a determinados elementos, infraestructuras, despachos y la elaboración de manuales de seguridad biológica. Por último, el nivel de contención 4 es nivel de contención máxima. Son medidas de contención supervisadas por autoridades generales, locales aislados, con acceso limitado, buena ventilación, sistemas de desecho centralizados, con exigencia de descontaminación. Las especiales de contención, uso de cabinas de seguridad biológica máxima. Y todo material debe esterilizarse o descontaminarse. ¿De acuerdo? Con esas medidas de contención se supone que se va a poder paliar ese gran riesgo que hemos visto que se produce sobre todo en los gérmenes que están en los grupos 3 y 4. Ahora, pues como decíamos, todo esto está variando, está cambiando, va a cambiar una vez que pase la crisis ahora mismo de hospitales, va a cambiar también la forma de entender la prevención, de disponer de buen material, también de no derrochar material, cuando muchas veces pues no se derrocha a propósito, pero sí se es muy ligero a la hora de desechar cosas que a lo mejor tienen más usos. Evidentemente no todas, pero algunas sí. Todos los, todas las medidas preventivas, todas las guías técnicas, todo ello va con seguridad a modificarse bueno, pues para adaptarlo a la realidad, como por ejemplo esta que nos está pasando ahora y que, por supuesto, pueden venir más adelante. Muy bien, pues os animo a que echéis un vistazo a esos documentos que os cuelgo, bueno, a que os hagáis preguntas acerca de cómo se está manejando esta crisis en nuestro país, en función de cómo se podría hacer también. Y bueno, y si tenéis alguna duda, estaré encantado de tratar de responder. Bien, gracias y hasta la próxima.